Buen día, niños. Hoy en el curso de Ciencia y Tecnología vamos a estudiar la importancia de la biología. Bien, vamos viendo. La biología es importante para el hombre porque le permite conocer las partes del cuerpo de los seres vivos, ¿no? Como por ejemplo puede ser los órganos como los pulmones, los riñones, el hígado, los intestinos, etc., ¿no? También nos permite comprender y explicar los procesos que hacen posible la existencia de los seres vivos, ¿no? Como por ejemplo estudiar sus sistemas, ¿no? El sistema, por ejemplo, respiratorio, digestivo, la fotosíntesis en las plantas. Bien, también la biología permite estudiar y conocer las enfermedades y los agentes que causan estas enfermedades. Es decir, también estudia a las bacterias y a los virus. ¿Para qué? Para poder combatirlos oportunamente, ¿no? Por ejemplo, la biología estudia el SIDA, la tuberculosis, la viruela, etc. La biología también nos permite explorar, ¿no? Explorar la naturaleza, por aquí está, ¿no? Explorar la naturaleza y hacer que podamos vivir en un mundo mejor, ¿sí? Es decir, permite promover un desarrollo autosostenido, ¿sí? Para que animales, plantas, seres humanos, etcétera, podamos vivir en armonía, ¿no? Entonces es así que estudia la protección y conservación de los pantanos de Villa, por ejemplo. Bien. La biología también, por último, mira, permite mejorar las características genéticas de plantas y animales. Es decir, que por medio de la ingeniería genética, ¿no? Se puede de alguna forma hacer que los alimentos, ¿no? Pueden ser como la papa, la leche, frutas, verduras, cereales, etcétera, incluso carne animal, ¿no? Como la carne vacuna, por ejemplo, de algún modo se pueda dar de una mejor calidad, ¿sí? Podemos, gracias a la genética, hacer que los genes de estos animalitos conserven mejor de repente su valor de proteínas, ¿no? De minerales, de carbohidratos, etc. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la finalidad de aplicar y de mejorar las características genéticas de animales y plantas? Es de obtener alimentos y productos para el consumo humano y que éstas sean de mejor calidad, ¿no? Es así que esto podría, por ejemplo, aumentar la producción de leches, huevos o carne en el ganado vacuno. Bien, por último, vamos a mencionar, bueno, les voy a mencionar aquí algunos personajes célebres en la biología. Bien, tenemos en primer lugar aquí está, a Aristóteles. Aristóteles es considerado el padre de la biología y también se le considera como padre de la zoología. Bien, Aristóteles estudió y clasificó a los seres vivos en dos reinos, animal y vegetal, ¿sí? Pero a los animales los agrupó en enaimas y en anaimas, ¿bien? Los animales, en este caso enaimas, son los animales que él considera que tienen sangre roja, ¿no? Es decir, que contienen en su organismo sangre, ¿sí? Y a los animales anaimas son todos los animales que no tienen sangre, ¿sí? Aquí los clasifica como animales sin sangre roja, ¿no? Anaimas. Muy bien. Algo interesante también acá es que
Aristóteles propuso una teoría con respecto al origen de la vida. Bien, durante toda la historia del ser humano, de algún modo siempre se ha interesado en saber cuál es el origen de la vida, ¿no? ¿De dónde proviene la vida? ¿Cómo se da? Entonces, hay muchas teorías, hay más de 4 o 5 teorías, me parece, pero aquí hay una propuesta por Aristóteles, ¿sí? Esta teoría, en esta oportunidad, es la teoría de la generación espontánea. Aristóteles propuso esta teoría en donde menciona que la vida surgía a partir de la materia inerte, ¿sí? Es decir, a partir de la materia muerta, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles pensaba que los seres vivos podían surgir de barro y materia en descomposición, ¿no? Entonces aquí se les muestra un ejemplo en donde se observa a cocodrilos, ¿no? Por ejemplo aquí, ¿no? A un cocodrilo surgiendo de troncos, mira, de troncos que se estuvieron descomponiendo en agua, ¿no? A partir de eso es que se obtuvo un cocodrilo, una vida, ¿no? Entonces también decía que del fango y del suelo surgían los peces, ¿no? Que de la carne putrefacta salen gusanos y moscas, ¿no? Imagínense. Entonces, esta teoría, imagínense que fue aceptada en el mundo científico durante más de 2000 años, ¿no? Durante mucho tiempo se creía en esta teoría de la vida de la generación espontánea, hasta que en la Edad Media Van Helmont, ¿sí? Propuso varias recetas para generar animales. Imagínense, él decía que al mezclar trigo y ropa sucia, después de 21 días obtendríamos ratones. Bien. Pero nosotros sí sabemos cuál es la realidad actualmente, ¿no? Bueno, aquí también aprovecho para mencionarles otra teoría sobre el origen de la vida y es la teoría biogenésica propuesta por Rayleigh, ¿sí? Él utilizó el método científico al realizar el experimento de las moscas, ¿no? Él demostró con este experimento que todo ser vivo viene de otro ser vivo que ya existe, ¿no? De otro ser vivo preexistente, ¿no? Es así que, mira, él puso dos frasquitos en dos frascos de vidrio, uno sin tapa y otro con tapa. En ambos colocó carne, ¿bien? Y pasado un tiempo, él observó que las moscas colocaban sus huevos, ¿no? En la carne, ¿no? Y es así que se desarrollaban larvas, o sea, se desarrolló vida, mira, se crecieron gusanos a partir de este proceso. Sin embargo, en el frasco tapado, las moscas no podían poner sus huevos, ¿no? Y en el mismo lapso de tiempo en que en este frasco sin tapa se desarrollaron las larvas, también se observó que en el frasco tapado no habían larvas, ¿no? Es así que nos quedamos con el primer frasquito, ¿no? De que todo ser vivo, en este caso las larvas o gusanos, provienen de otro ser vivo ya preexistente, es decir, la mosca. ¿Bien? Listo. Ahora sí podemos continuar. Tenemos el segundo personaje, ¿no? De la prehistoria es Teofrasto. Teofrasto fue un discípulo de Aristóteles y Teofrasto es considerado el padre de la botánica. Él clasificó a las plantas en árboles, arbustos, subarbustos y hierbas. Bien, tenemos también aquí a Galeno. Galeno, él estudió la anatomía y la fisiología humana.
Bien, Galeno es el anatomista más influyente del mundo antiguo. Bien, entonces él considera que su anatomía, mejor dicho, la anatomía que Galeno fue descubriendo fue gracias a la disección de animales, sobre todo que en cadáveres humanos, ¿sí? Bien, continuamos aquí con Robert Hooke. Bien, Robert Hooke, él realizó, aquí está, un estudio en un corcho, ¿no? Él hizo lo siguiente, ¿no? Con un microscopio, Robert Hooke pudo observar en un corcho lo siguiente, ¿no? Descubrió que dentro del corchito habían redes, ¿sí? O celdillas, él las llamó celdillas, y él no supo que lo que estaba observando, ¿no? Actualmente se le considera como las células, ¿no? Entonces es así que Hooke realizó la primera observación y descripción de la célula. Él es considerado el padre de la citología. Bien, continuamos. Tenemos ahora sí a Louis Pasteur. Bien, Louis Pasteur es el padre de la bacteriología. Bien, como han podido de algún modo saber de él en la historia, no en el texto de comprensión lectora. Él es un químico francés y bueno, hizo descubrimientos importantes para la microbiología. Por ejemplo, a él se le debe la técnica conocida como la pasteurización y es pionero de la microbiología moderna. ¿Qué contribuciones hizo? Acá, ¿no? Desarrolló varias vacunas, ¿no? Incluida la de la rabia, y desautorizó la teoría de la generación espontánea, es decir, no estaba a favor de la teoría de Aristóteles, ¿no? Por último, les menciono a Gregorio Mendel. Bien, Mendel descubre las leyes que rigen la herencia biológica. Él es considerado como el padre de la genética. Bien, Mendel, mediante, en este caso, arvejas, ¿sí? En este caso, guisantes o arvejas, ¿ya? Él las conoce así. Desarrolló los principios de la herencia estudiando las variaciones de las características heredadas en estas arvejitas. Bien, por ejemplo, aquí observas la arveja de dos colores, ¿no? Podía ser amarilla o podía ser verde, podía ser lisa o podía ser rugosa. Entonces, al mezclar, ¿no? Una con otra, en este caso, por ejemplo, dos rugosas, una amarilla y una verde, se podía predecir, se podía saber cómo iba a ser la arveja que iba a nacer, ¿no? Al mezclarse estas dos arvejas, ¿no? Digámoslo de esta manera, sexualmente se iba a poder obtener una arveja bebé, digámoslo así. Entonces, mira, aquí la arveja que, digamos, tenía mayor fuerza genética dentro de estas dos era la amarilla. Es así que se iba a saber que la arvejita que iba a nacer iba a ser amarilla, y como ambas eran rugosas, también la arvejita iba a ser rugosa, ¿no? Entonces aquí la arveja que, digamos, tiene mayor fuerza genética entre la amarilla y la verde era la amarilla, ¿no? Y así hizo muchas mutaciones más. Por ejemplo, una rugosa con una lisa, una rugosa amarilla con una lisa verde, ¿no? O con una arvejita verde lisa, mejor dicho, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, ¿para qué hizo todo este estudio? Pues, de algún modo, aquí está, ¿no? Aunque la importancia de su trabajo no fue reconocida en vida, ¿no? En vida de Mendel, sus investigaciones, ¿no?
constituyen la base de la genética actual, ¿bien? Para poder, de algún modo, poder tratar y poder prevenir algunas enfermedades genéticas, ¿no? Como en el caso de los bebés que pueden tener una pareja. Bien, entonces, niños, esto ha sido todo con respecto a la importancia de la biología. Me despido, un fuerte abrazo, cuídense mucho.